Gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Hermanos, muy buena noche, Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar la enseñanza que corresponde a esta noche. Bendito es el nombre de Jesucristo. Para ello vamos a orar, vamos a colocar este tiempo, este mensaje en la mano de nuestro Dios, para que sea Él dirigiéndonos y guiándonos a través de las Escrituras. Bendito es su nombre. Amén. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de toda gracia, Dios de majestad, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos venido delante de ti, Señor, y estamos en tu bendita casa de oración para alabar tu nombre, para glorificar, y hemos venido para adorarte, para proclamarte Rey y Señor de nuestras vidas. Proclamamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el único Dios verdadero, el único Rey de reyes y soberano Señor de los señores. A ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia, la excelencia. Todo honor, todo tributo, toda adoración y toda exaltación es para ti, Señor. Te damos nuestras vidas, rendimos nuestras vidas ante ti, Señor, y queremos que tú nos hables en esta hora de la noche a través de tu palabra. Queremos que tú nos hables a través del consejo de tu voz. Redarguye, reprende, instruye, corrige, exhorta a través de tu palabra, Señor, y encamínanos en tu palabra, en tu verdad, en la senda antigua y en la sana doctrina, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, y te pido, Espíritu Santo, que uses mi vida para predicar tu palabra con denuedo y con poder y autoridad en esta hora, Señor, y concede a tu pueblo sabiduría, ábreles el entendimiento para que puedan comprender tu bendita y poderosa palabra. Unge mi garganta, unge mi lengua, unge mi voz con denuedo, con poder y autoridad y unción para predicar esta palabra. Y mientras predique esta palabra, Señor, seas tú destruyendo toda obra de iniquidad, seas tú quebrantando toda obra del diablo, Señor, porque tú por la misma palabra echabas fuera los demonios, Señor, y que seas tú a través de esta palabra, Señor, quebrantando todo yugo del diablo, Señor, rompiendo toda estratagema, toda maquinación del maligno, Padre. Quebranta todo plan a corto, mediano y largo plazo del enemigo sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Dios, el que tiene nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, para esta noche vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Vamos a entrar en detalle en el mensaje correspondiente a la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a la lectura hasta el versículo 17. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Ok? Mensaje a Pérgamo es el título de la enseñanza de hoy. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? Esta es la iglesia, mis hermanos, que se contaminó con el mundo. Es una iglesia que en cierta forma apostató de Dios, contra la verdad. ¿Ok? Y se fue a comer de lo sacrificado a los ídolos, a revolcarse con el mundo, a cometer fornicación y adulterio,
y a comer de lo que se sacrificaba a los ídolos. Dios al principio de esta carta de Pérgamo, o a la iglesia de Pérgamo, Dios da un elogio a los creyentes de la iglesia, ya que estas personas eran personas osadas y fieles que mantenían su fe en Jesucristo y no callaban ante la intimidación pese a la gran persecución que allí afrontaban. El apelativo que Dios da a esta iglesia es la iglesia transigente o acomodada, que en sus inicios retenía el nombre de Cristo y no había negado su fe. Y la crítica que Dios le da a esta iglesia en Pérgamo es que esta iglesia toleraba las inmoralidades, la fornicación, toleraba la idolatría y las herejías. Esta iglesia se había contaminado con las cosas del mundo y había adoptado ciertos patrones, comportamientos, modas o tradiciones del mundo. ¿No suena como algo familiar en estos tiempos? Como el diablo, a través de los tiempos, ha querido siempre infectar y penetrar en las iglesias de sana doctrina y contaminar con herejías, contaminar con apostasía y llevar al creyente a cometer idolatría, a comer de lo que se sacrifica incluso a los ídolos. La instrucción que Dios da prontamente a esta iglesia es que debe arrepentirse. Por eso le dice que se arrepienta. Por tanto, arrepiéntete, verso 16, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, contra toda la inmoralidad, toda la apostasía, toda la maldad, la hechicería y la idolatría que imperaba en Pérgamo. La recompensa que Dios da a esta iglesia, obviamente si se arrepiente, ¿ok?, es el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. ¿Qué nos dice la historia acerca de Pérgamo? Todas estas iglesias están ubicadas en Asia Menor, muchas de ellas en Turquía. La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, lo que hoy conocemos como la actual Turquía, más precisamente a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Sus ruinas rodean la actual ciudad de Bergama, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de Pérgamo. Pérgamo significa etimológicamente ciudadela, pero también significa ciudad fortificada. También significa fortaleza elevada o lugar alto. Cuando la Biblia se refiere a la idolatría y en ciertas regiones específicas que levantan monumentos, estatuas, esto se conoce en la Biblia desde el Antiguo Pacto como lugares altos o lugares elevados de prostitución idolátrica. O sea que en esta ciudad imperaba el mal, imperaba la idolatría, imperaba Satanás, porque dice la palabra, de hecho, en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínate una iglesia en medio de las tinieblas, así como la iglesia de Cristo está en estos días, en estos tiempos, y siempre ha estado en medio de una generación maligna y perversa, en medio de personas que rechazan el evangelio, en medio de personas y gentes que rechazan la palabra de Dios, que a sus oídos el evangelio se les hace cosa pesada porque aman el mundo. Cristo dijo en Juan capítulo 3 versículo 18, quiero que me acompañen por favor. Juan capítulo 3 versículo 18, dice el Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Dios había levantado una iglesia donde estaba prácticamente imperando el maligno. ¿Ok? Ahí en Pérgamo. Así que Pérgamo significa ciudad fortificada, pero también significa fortaleza elevada o lugar alto. La ciudad de Pérgamo fue fundada por los griegos en el año 264 a.C. y llegó a ser la ciudad más importante de Misia, y se encontraba ubicada en Grecia, a 100 kilómetros de la iglesia de Esmirna, ahí en Turquía. La ciudad de Pérgamo, mis hermanos, llegó a ser ampliamente reconocida por su ostentosidad. Pérgamo era la ornamentada capital del reino pergamino, perteneciente a Macedonia, provincia en poder del imperio griego. En Pérgamo, allí había una iglesia a la cual el Señor manda un mensaje a través de su siervo Juan. El millonario de la época, Filatareo, general de Alejandro Magno, trasladó su fortuna de 9,000 talentos de oro a la ciudad de Pérgamo, y con esta riqueza la ciudad prosperó económicamente. Además, Filatareo fundó la dinastía Atalida. Por otra parte, Eumenes II fundó la biblioteca más importante de aquel entonces, después de la biblioteca de Alejandría, que estaba ubicada en Egipto, y llegó a ser la biblioteca más grande de la época, con más de 20,000 pergaminos. En el año 133 antes de Cristo, esta ciudad se integra al Imperio Romano. Algunas cosas se destacan para hacerla notable. Entre ellas sobresalen la famosa biblioteca con más de 250,000 rollos de pergamino, que, a propósito, de esta palabra se deriva precisamente Pérgamo. ¿Ok? O sea, pergamino eran como los rollos prácticamente donde se escribían los primeros textos. ¿Ok? En el pergamino, que se enrollaban en rollos. A pesar de que para aquel tiempo el apóstol Juan ya no existía, no obstante, las ciencias y las artes estaban en pleno apogeo. También en esta ciudad era famosa sobre todo por su templo dedicado a Esculapio, y al gran altar que tenían allí también al dios Zeus. Y estaba ubicado esto en el centro de la plaza principal de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era una de las ciudades más idolátricas y contaba con más templos idolátricos que la misma ciudad de Éfeso. En esta ciudad también se adoraba al dios Esculapio. Es una deidad terapéutica, un dios medicinal, por decir así, o una deidad terapéutica cuyo símbolo era la serpiente, y todavía sigue siendo la serpiente enrollada en una espada o en un bastón, que prácticamente en estos tiempos lo conocemos como el símbolo de la medicina. Y de esta forma, este dios Esculapio causaba rechazo y animadversión entre los primeros cristianos de la ciudad de Pérgamo. Además, la ciudad de Pérgamo era la residencia oficial del procurador romano y la sede de la adoración imperial al César como un dios. En esta ciudad también se encontraba un templo dedicado a la diosa llamada Roma, en la cual se le debía rendir culto al emperador romano. Allí también se adoraba a Dionisio, dios de la fertilidad, y para esto los romanos realizaban tremendas orgías en honor a sus dioses. También adoraban, allí en Pérgamo, ahí adoraban a la diosa Atenea, que era la guardiana prácticamente y patrona de la ciudad. Otro dios adorado por ellos era el dios Asclepio.
Dios de la sanidad y de los milagros. Esta ciudad era considerada el semillero del paganismo, el semillero del politeísmo y de la idolatría, que contaminaban con su pecado a todo alrededor por el mismo grado de idolatría, por ese grado alto de idolatría, que es algo que Dios abomina y es una rebelión contra el Dios eterno del cielo. Pérgamo estaba también plagada de falsos sacerdotes y falsos profetas que establecieron dentro de la misma iglesia jerarquías sacerdotales a manera de castas o grupos de poder. Estos son los que en aquel tiempo fueron conocidos como los Nicolaitas, que había también en la iglesia de Éfeso. Por eso dice que Dios aborrece la obra o las obras de los Nicolaitas. Y leímos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, cuando le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero por el contrario, en Pérgamo, en el versículo 15, ¿ok?, dice: y allí tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Hablamos cuando estudiamos la iglesia de Éfeso que las obras de los Nicolaitas consistían en querer jerarquizar la iglesia, ¿ok? O sea, había apostasía e idolatría por todo lado, ¿ok? En la ciudad de Pérgamo se descubrió, como dijimos, el material en el cual se hacían muchos escritos antiguos. Es el que conocemos como el pergamino. Y el pergamino lo hacían prácticamente cogiendo la piel de las vacas o de los corderos, colocándolos a secar al sol, y para agilizar su proceso de secado le echaban cal encima, y así de esta manera, al estar seco, podían prácticamente escribir sobre los pergaminos. Por eso viene la palabra pergamino, porque proviene de Pérgamo, ¿ok? Este era el famoso pergamino. El apóstol Pablo en alguna ocasión pidió los pergaminos para que se los trajesen a él, para sus escritos. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ese era prácticamente el papel de escritura para aquel entonces. Esa era la forma de los apóstoles y los griegos escribir, ¿ok? Y dejar consignado allí sus pensamientos o los mensajes, ¿ok? La palabra Pérgamo también significa, como dijimos, fortaleza elevada. Y a tono con el significado se encontraba la fortaleza de las tinieblas allí en la ciudad de Pérgamo. Allí se encontraban las fortalezas de las tinieblas, las potestades de las tinieblas más impresionantes, tanto que el Señor la describe como el lugar donde mora Satanás. Esto hace referencia también a los lugares altos de prostitución idolátrica, de pecado y de rebelión contra Dios. Hay que entender, mis hermanos, que la idolatría es un pecado que Dios condena en su palabra y Dios abomina. La idolatría, el adorar imágenes, es un imán y es una puerta abierta a los demonios. Es un imán que atrae prácticamente el campo espiritual maligno. Por eso Dios la condena tan rotundamente en su palabra y Dios la abomina. ¿Ok? Por un lado, mis hermanos, la adoración al César como un Dios, que era una forma también de idolatría. Adorar a un hombre, como hace el católico adorando al Papa. Diga algo contra Cristo, no se enoja. Diga algo contra Dios, tampoco se enoja. Contra el Espíritu Santo tampoco se enojan. Pero dígales algo contra el Papa, se emberracan, se enojan. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado la adoración al César como Dios, y por otro lado las activas fuerzas de los promotores del culto de la salud en los templos de Esculapio y de Asclepio, que en la mitología griega se le consideraba a este primero, Esculapio, como el dios de la medicina, y cuyo símbolo, como dijimos, es un bastón enroscado por la serpiente, la cual hasta el día de hoy todos bien sabemos que es símbolo y emblema
de Satanás. Pero para la ciencia médica es el símbolo de la medicina. ¿Ok? A lo griego debemos la medicina, las matemáticas, debemos también bueno, tanta ciencia por ahí, las filosofías, en fin, tantas cosas y ciencias, se las debemos prácticamente a los griegos. Eso también, esto de la serpiente enroscada en un bastón, podemos verlo también en el Vaticano, más precisamente en los báculos pastorales del Papa Romano. Recordemos que la serpiente para los cristianos representa a Satanás. La Biblia la llama como la serpiente antigua, el diablo. En esta ciudad de Pérgamo, además de todo esto, brindaban culto al dios Zeus como el dios Sol, y también era conocido como el culto babilónico al dios Sol o Baal. Estas eran las condiciones, mis hermanos, en las que la iglesia de Pérgamo sobrevivía en aquellos tiempos. Unas condiciones no muy fáciles, en medio de las tinieblas. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe al ángel en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es significativo ver, hermanos, cómo el Señor de la iglesia de Pérgamo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, la palabra de Dios. Y conociendo profundamente el problema en su raíz, Dios se propone a resolver la amenaza y la amenazante situación en la iglesia de Pérgamo con la espada de su boca. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Así se presenta prácticamente el Señor a esta iglesia. Amén. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que se esconda ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Amén. Mis hermanos, Dios irrumpe en el escenario de aquella iglesia comprometida con la cultura del Imperio Romano, comprometida con el paganismo, con la idolatría, con un solo propósito: cortar y acabar con las mezclas y con el sincretismo religioso. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde moras. Vengo a derrumbar tu fortaleza elevada con la autoridad y con la velocidad y con la veracidad de mi palabra. Con la veracidad de mi palabra. Jeremías capítulo 23, versículo 29, el Señor dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, aparte de ser una espada de doble filo, dice que es como fuego. Y es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es capaz, mis hermanos, de quebrantar el corazón más duro en el hombre. Amén. Y hacerlo venir arrepentido a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla y pan al que come, al que siembra da semilla y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Miren lo que dice el Señor: así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Lucas capítulo 10, 18. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios ha dado a su pueblo, a la iglesia, autoridad. Dios nos ha entregado como herencia su palabra. Por eso Él dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que
meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. El cristiano tiene un poder impresionante cuando habla la palabra de Dios, cuando proclama la palabra de Dios. Los demonios pagan escondedero, los enfermos se sanan, los paralíticos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen y los mudos hablan, mis hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Dice que con la palabra Jesús sanaba a los enfermos, y con la misma palabra de Dios, Dios a través de los apóstoles hacía sanidades, Amén. milagros, señales y proezas para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén, así es. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Bendito es el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Romanos capítulo 10 versículo 8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Cuando la palabra se predica, la palabra cae en el corazón, que es a manera de tierra. Por eso hay que orar para que la palabra o la semilla caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Que no caiga entre espinos, que no caiga entre abrojos, que no caiga entre pedregales, que no caiga junto al camino, vengan las aves que representan ahí el diablo y quiten la palabra y la coman y la quiten para que el creyente no crea ni se salve. La palabra de Dios debe caer en buena tierra. Amén. Y la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Romanos 10:8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria Por al eso dice Señor. que el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Y el que hable, hable conforme a la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces dice que si confesares, versículo 9 de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta, mis hermanos, es la palabra de Dios, esa palabra aguda de dos filos. Es la espada de Dios. Esta palabra convence, esta palabra juzga, esta palabra corta el pecado, divide entre lo santo y lo profano, esta palabra separa y esta palabra nos guarda de cualquier mezcla religiosa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, Pablo le dice a su discípulo Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra. Pero hay qué pena, muchos no predican la palabra. Muchos balbucean en los altares. Muchos predican prosperidad, metafísica, kimbi. El poder está en tus labios. Confiésalo, decrétalo, profetízalo. No, la Biblia dice: predica mi palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, porque para eso es la palabra, para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Y aún la palabra dice en el versículo 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice: toda la palabra es inspirada por Dios. No es que la palabra de la Biblia la escribieron los hombres, sí, pero hombres llenos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son vida y son espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Toda la escritura, mis hermanos, es inspirada por Dios y es útil para instruir en justicia. Es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques mi palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo, y ese es este tiempo, este es el tiempo que estamos viviendo en estos tiempos, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la palabra del oído, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Ese es el tiempo difícil que estamos viviendo. Es el tiempo difícil, mis hermanos, que estamos viviendo, un tiempo de apostasía, un tiempo de engaño doctrinal, donde la gente no ama la palabra, la gente ama el mundo, las cosas del mundo. La Biblia dice que ellos son del mundo, por eso hablan, por eso predican las cosas del mundo. Eso lo dice la palabra en Primera de Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye. El mundo, mis hermanos, oye las cosas del mundo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Con esa palabra, mis hermanos, de dos filos, es que se propone el Señor cortar con la iniquidad, cortar con las obras de las tinieblas que moran allí en la iglesia de Pérgamo. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios corta el pecado cuando es predicada con veracidad, con autoridad y bajo la unción del Espíritu Santo desde un altar. La palabra de Dios corta el pecado, divide entre lo santo y lo profano, hace separación. La palabra de Dios corta con la falsa doctrina, las falsas enseñanzas que se quieren meter en la iglesia cristiana contemporánea. La palabra de Dios corta la cabeza de los falsos profetas. Amén. O sea, los desenmascara. Amén. Por ejemplo, el profeta Elías, recordemos en 1 de Reyes capítulo 18 versículo 40, allí en el arroyo de Sison, el profeta Elías degolló a los falsos profetas de Baal y de Acera. Allí en el arroyo de Sison, 850 falsos profetas. Lo degolló con que con la espada de dos filos. Amén. Así que la palabra de Dios sirve aún para cortarle la cabeza al diablo. El rey David, con la espada del mismo Goliat, se la sacó de su vaina, lo degolló allí enfrente de todos los filisteos. Y los filisteos que hicieron, tuvieron que oír. Goliat representa a Satanás. Y aquel pequeño David eres tú y yo. Podemos cortarle la cabeza al diablo, mis hermanos, con la espada. ¿Cuánto dicen amén? La espada es para cortar. La palabra de Dios es para cortar. ¿Cuánto dicen amén? Para cortar con el pecado, las falsas doctrinas y para cortar con los falsos profetas. Asimismo, en tu vida, tú debes de decirle al diablo: diablo, no hay más trato contigo. Nada de mezclas. La Biblia nos dice que con esta misma espada el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, va a venir a juzgar a todas esas naciones anticristianas. Y de su boca, dice la Escritura, sale una espada aguda, pero también con esta misma espada, Cristo mismo en su segunda venida pondrá fin con el anticristo. Vamos a leer, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 8, 10. Una vez ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que está muy cerca, y que ya todas las señales nos están advirtiendo y están diciendo a los cuatro vientos que la venida de Cristo está cerca, amados hermanos. No es tiempo de que te estés quedando en tu casa enfriándote. No es el tiempo de dormir, es el tiempo de que la iglesia se despierte de entre los muertos para que la alumbre Cristo. Amén. El internet, mis hermanos, en cualquier momento, en este año o empezando el próximo año, no sé, pero va a ser cortado. ¿Quién sabe por cuánto tiempo, mis hermanos? Porque hay mucho cristiano cómodo en la casa, mis hermanos. Es tiempo de empezar a congregarse. Tomar la medida de seguridad, sí, de bioseguridad, sí, pero empiecen a congregarse. Porque llegará el tiempo, mis hermanos, cuando la palabra de Dios va a empezar a escasear.
Y es ahí cuando habrá comezón de oír, y se van a empezar a amontonar aún más falsos maestros, falsos profetas, y van a persuadir, van a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Es el tiempo, mis hermanos, de levantarnos del sueño, del dormitar, y empezar a caminar con nuestra mirada puesta ¿en dónde? En los cielos. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén, aleluya. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, está tan cerca como no te lo imaginas. Amén. Vienen tiempos difíciles, vuelvo y repito. Cristo viene. Cristo viene pronto. Amén. Vienen cosas fuertes. Esto de la pandemia del COVID no lo es todo. La Biblia dice no, que para el final de los tiempos va a haber una peste, sino habrán pestes, enfermedades. Ahorita nomás, en Puerto Rico, en Miami, Florida, han soltado millones y millones de mosquitos, supuestamente ellos para contrarrestar los mosquitos, otros que producen el chikungunya, el dengue, en fin, entre otras enfermedades, pero mentiras. Eso es lo que en la ONU se tiene bajo la manga, pero lo que van a hacer es provocar más pestes, más enfermedades, más chikungunya, y que los niños nazcan deformes, más dengue hemorrágico y más enfermedades tropicales. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 8 dice que cuando ocurra el arrebatamiento, dice el versículo 7, amén, cuando el pueblo de Cristo sea quitado de la faz de la tierra, dice el verso 8, entonces se manifestará, antes no. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará ¿con qué? Con el espíritu de su boca, con esa espada aguda de dos filos, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nos dice que va a haber un arrebatamiento, pero también nos dice que después va a venir una segunda venida de Cristo para el pueblo de Israel. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es Cristo, para ser salvos. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, quiero que me acompañen por favor, aquí hay algo importante también. Y miren más todo lo que estamos sacando, mis hermanos, cuando el Señor dice que se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esa palabra que tú tienes también ahí consignada en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis, ¿qué dijimos? Capítulo 19, versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos y pequeños y grandes. Y la bestia, verso 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, ángeles y iglesia. Y la bestia, versículo 20, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Verso 21 dice, y los demás fueron muertos, ¿con qué? Con la espada que salía de su boca. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, del fiel y verdadero. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Con esa espada que saldrá de la boca del Cordero, del Rey de Reyes y Señor de los Señores, en su segunda venida, Él va a decirle a todos los aliados del Anticristo, a todos los ejércitos
del anticristo, y a todos los que no recibieron el amor de Dios para ser salvos, le va a decir: muéranse de una vez. Y eso lo encontramos, hermanos, en Zacarías. Zacarías capítulo 14 o 12, uno de los dos, ya voy para allá. Zacarías 14, 12. Dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Amén. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Puedes discernir en estos momentos lo que Dios quiere decirte en tu vida? Debemos, mis hermanos, de concientizarnos del hecho que estas cartas que escribe prácticamente Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos quedan consignadas en la Biblia. Aquí ya Cristo había resucitado y le estaba dando la revelación a su siervo Juan, y es lo último que de él nos queda escrito. Pero aún él dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En muchas de estas cartas él dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. También dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Dónde se guarda? En el corazón, mis hermanos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viviendo los tiempos finales, mis hermanos. A pesar de que los mensajes desde el cielo para estas iglesias sean breves y sustanciosos en cuanto a su contenido, y que no solamente se está refiriendo a estas iglesias en una época específica para aquellos días, sino que también nos está hablando y nos sigue hablando en estos tiempos, es para ponernos a pensar, mis hermanos, de que Dios quiere enderezar el camino de su iglesia. Dios quiere que la iglesia vuelva al primer amor. Dios quiere que la iglesia deje de contaminarse con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Dios quiere que la iglesia abandone la apostasía Amén. y no deje solamente a Jesús por fuera. Dios quiere que esa iglesia que piensa que está viva y que tiene el nombre de que vive, pero está muerta, quiere que se arrepiente y cobra vida. Por eso en el versículo 3 del capítulo 3 le dice a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás la hora en la que he de venir sobre ti. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Este mensaje, mis hermanos, eran tanto para los creyentes de esa época, pero también, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10:2, es para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, para los creyentes de estos tiempos. 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, tú y yo somos la última generación.
que estamos presenciando y estamos viendo las señales y los acontecimientos proféticos. Es más, el año 2020 es un año totalmente profético y apocalíptico y no se ha terminado. Es un año, mis hermanos, en el cual Dios ha pasado a prueba al mundo entero. Y vienen cosas más fuertes. Y es el momento cuando tú tienes que estar consagrado. Amén. Tienes que estar velando y orando, Amén. guardando y reteniendo y permaneciendo en Cristo, Amén. para que ninguno tome tu corona. Somos la última generación, la generación del arrebatamiento. Es a través, mis hermanos, de estas cartas, el mensaje a las 7 iglesias, aunque estamos hablando de la iglesia de Pérgamo en particular en esta noche, que el Señor Jesucristo le habla directamente hoy a su iglesia, a la iglesia del siglo XXI. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia hoy? Se ha modernizado. Ha dejado de predicar de Cristo por predicar fábula y cuento, palabra de hombre y no palabra de Dios. Hoy ya no se dice vive Jehová en cuya presencia estoy. Es por esta razón, mis hermanos, que debemos prestar mucha atención a cada palabra que Dios ha consignado en este estudio de las últimas 7 iglesias de Asia Menor. Debemos prestar atención a cada palabra, orar sobre ella y preguntar al contestarle al Señor: Señor mi Dios, ¿qué me quiere decir con todo esto? Con el mensaje de cada iglesia, ¿qué me quieres hoy enseñar? ¿Qué quieres que yo deje de hacer? ¿Y qué quieres que empiece a hacer? No solo para la iglesia de Pérgamo, el Señor se revela con una espada aguda de 2 filos que le sale de su boca, sino también en el curso de toda la historia. Hasta el día de hoy, Dios se revela con su palabra, con exhortación. Amén. Amén. Pero también con reprensión y dando ánimo. Jesucristo, mis hermanos, como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él no cambia. Los hombres cambian, las modas cambian, hasta la iglesia ha cambiado, pero Cristo permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 3, 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, dijo el Señor. Ni una tilde ni una coma pasará hasta que todo esto se cumpla. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Prometió y no hará, dijo y no ejecutará. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Así le dice a esta iglesia en Pérgamo. Pero le dice: pero retienes mi nombre, guardas mi palabra y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, un mártir, que fue muerto entre vosotros, allí en Pérgamo, donde mora Satanás. El Señor elogia también, mis hermanos, a esta iglesia, porque Él es justo y Él no se olvida de nada. Él tiene presente cada detalle, cada obra realizada por parte de cada creyente en la iglesia. Y dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dios conocía que la iglesia de Pérgamo estaba viviendo en la esfera del poder de Satanás, convivencia con el diablo prácticamente. Esto es terrible, mis hermanos. Pero el Señor sabe exactamente también dónde vives tú, en tu barrio,
Él conoce el poder de las circunstancias malignas que te rodean. Él conoce el ambiente infestado de demonios donde estás. Él sabe exactamente las circunstancias en las cuales te encuentras. ¿Qué vecinos tienes? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo son tus compañeros de estudio? ¿Cómo son los compañeros en el lugar de tu trabajo? ¿Cómo es el lugar de tu trabajo? En la universidad, lo que enseñan. Puro Grecia. Me duele ver incluso a veces cristianos, mis hermanos, jóvenes que entran a la universidad. No quiere decir que la universidad sea mala, no. Pero entran a la universidad y no entran con suficiente fundamento bíblico, y cuando llegan a la universidad se dejan convencer del profesor y salen dudando: ¿creación o evolución? Cristianos, hijos de cristianos. Tenemos que ser radicales, mis hermanos. Amén. Y cortar con la espada de dos filos las falsas enseñanzas, la cizaña. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe las cosas que amenazan con quitarte la paz de tu corazón y con romper tu relación con Dios. Dios sabe. Pérgamo, mis hermanos, era considerada la ciudad donde moraba el diablo. Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. Y debido a tanta inmoralidad, a tanto pecado, a tanta idolatría pagana, en otras palabras, Pérgamo era la capital de Satanás, donde el satanismo y el ocultismo tenían mucha fuerza allí. Allí Satanás tenía el centro de su reinado. Allí estaba establecido su trono. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios, y el que es nacido de Dios, dice la Biblia, el maligno no lo toca. ¿Cuántos dicen amén? El que ha nacido de la simiente de Dios, el maligno no puede tocarlo, mis hermanos. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está escondido, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. A mí el diablo me encubrió el evangelio durante 22 años, hasta que vino un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, y me presentó el evangelio. Yo era católico, apostólico, melancólico, alcohólico, diabólico y re malo, y me convertí al Señor. Creí el evangelio y dije: por 22 años me engañó el diablo, y por 22 años viví atado al diablo, al pecado, haciendo su voluntad. Estaba vivo para el mundo, pero muerto para Dios, hasta que por gracia fui salvo, por esa gracia divina de nuestro Señor, porque es por su amor, por su misericordia. No merecemos ni siquiera que nos hayan predicado, pero Dios le plació que algún día alguien nos presentase el evangelio de Cristo. Amén. Y pudiésemos salir de la potestad de las tinieblas y ser trasladados por su gracia al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No lo merecíamos, pero bendito es el Señor que Él le plació hacerlo. Su misericordia. Dice: pero si nuestro evangelio, 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, está escondido, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, es el Dios de este siglo, es el príncipe de la potestad de las tinieblas, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este espíritu, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que se aferren a sus tradiciones, a su religión, para que digan: mi religión es la verdadera. No, la verdad es Cristo, no es la religión. Ninguna religión salva, solo Cristo salva. El Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los que no creen en el evangelio, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso lo dijo Jesucristo, Juan capítulo 3, 19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El evangelio, mis hermanos, de una u otra forma está encubierto,
porque el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Eso es lo que ha hecho el diablo, mis hermanos. Y para eso el diablo inventó las religiones. Tanta religión falsa que hay. Amén. Pérgamo era una ciudad rebelde a Dios. Allí en esa ciudad, en Pérgamo, allí en Turquía, estaba el trono de Satanás. Los promotores de la magia babilónica fueron expulsados de Babilonia. Los brujos, los santeros, bueno, los santeros en ese tiempo, por decir, eran los magos, los agoreros, los hechiceros, estaban allí en Babilonia, todos sus líderes. Y cuando fueron expulsados, se fueron a refugiar a Pérgamo. Por eso era el lugar donde moraba Satanás, ahí la ciudad de Pérgamo. Y ahí Dios tenía una iglesia que poco a poco, a pesar de que se fue fiel, a pesar de que al principio fue fiel, se fue contaminando con el mundo. Adoptó patrones, costumbres y tradiciones del mundo. ¿Para qué? Para agradar a los romanos, no a Dios. En el año 133 antes de Cristo, el rey Atalo III de Pérgamo asumió allí el título de constructor de puentes. Óigase bien. Al que también le llamaron con el nombre Sumo Pontífice. ¿No le suena algo familiar? Es decir, sumo sacerdote. Babilonia es la cuna del paganismo y de la idolatría. Y Babilonia es la cuna y el origen de todo culto pagano e idolátrico por excelencia. Y Roma, Italia, por otra parte, es el centro de la religión mundial más pagana de la historia, el catolicismo romano. De ahí sale la palabra sumo pontífice, y sale de Pérgamo y se traslada a Italia. Es decir, la palabra sumo pontífice quiere decir los sacerdotes que pretendían o se creían y hacían creer al pueblo ser el puente para que el pueblo, los laos, se acercasen a Dios. Pérgamo, por otra parte, era la ciudad donde se diseminaba la magia, la brujería y la hechicería por todo alrededor de Asia Menor. Era un contaminante impresionante, porque ellos habían adoptado toda la cultura griega, la idolatría, el paganismo, y con todo eso lo que habían traído de Babilonia. ¿Saben de dónde proviene la palabra Vaticano? La palabra Vaticano significa adivinar. La palabra Vaticano significa vaticinar, que significa adivinar. Vaticinio significa hechicería. Y así se llama la ciudad donde viene la religión más grande del mundo. La idolatría y la inmoralidad sexual contaminaron de igual forma también todo lugar aledaño a esta ciudad. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, quiero que me acompañen, por favor, ya para casi terminando. Deuteronomio capítulo 18:9. Quiero que me acompañen. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, sacrificándolos a Moloch. ¿Ok? Como dice la Biblia en 2 de Reyes 21:6 y 2 de Reyes capítulo 23 del 4 al 7. Moloch, eso es pasar los hijos por fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hay gente que le gusta ir al brujo. Hay gente que cree en agüeros. Hay gente que cree en sortilegios.
amuletos. Y hay gente que le gusta la hechicería. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay gente que le gusta ir a los espiritistas, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué es abominación? ¿Y qué es abominación? Algo detestable ante los ojos de un Dios santo, vivo, real y verdadero. Algo que ofende a Dios. Quien consulte el brujo, quien consulte el mago, el agorero, el sortílego, el que crea en amuletos, en pendejadas. Esto es abominación para Dios. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen al mundo, se oyen entre ellos, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cuando Dios dice no, es porque si le llevamos la contraria, esto trae una consecuencia. Dice que ni los hechiceros heredarán el reino de Dios, ni los brujos, ni los adivinos. Su fin será el lago eterno que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Una virtud a favor de la iglesia de Pérgamo. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aparte de que Pérgamo estaba plagada de brujería, de idolatría y paganismo, había mucha persecución también allí. Ahí fue muerto Antipas, y Cristo lo describe como mi testigo fiel, un testigo fiel. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación. Antipas sabía que solamente en Cristo había salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quizás a Antipas le dijeron: niega a Cristo, niega a tu Dios, y él prefirió morir, porque quizás él se acordó que algún día Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que gane su vida la perderá. Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Había idolatría en Pérgamo. Quizás a este testigo fiel, Antipas, mi testigo fiel, quizás le dijeron: arrodíllate ante Esculapio, arrodíllate ante la diosa Roma, arrodíllate ante el César, arrodíllate ante Dionisio. Había mucha idolatría, eran muchos los dioses. Arrodíllate y póstrate si estás enfermo ante Esculapio, él te puede sanar. Antipas dijo: no, mi rodilla se doblará solamente ante Cristo, y mi lengua confesará que solamente Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. En medio de una sociedad inmoral, mis hermanos, en medio de una sociedad pecadora, había un remanente fiel, un remanente que no había negado el nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el nombre de Jesucristo.
Y no negaban su fe aún en medio de la más tremenda idolatría, en medio de la tremenda hechicería y paganismo de aquella ciudad. Habían testigos fieles, habían hombres y mujeres y niños fieles que preferían morir antes que adorar los dioses de esos griegos y romanos. La cita bíblica nombra a un personaje, dijimos que es Antipas, del cual nada más se sabe, solamente que Dios lo nombró como testigo fiel, así lo nombra en el pasaje bíblico en cuestión. Lo único que sabemos es que Antipas fue un mártir de aquella época. Los paganos de Pérgamo amenazaban, perseguían y masacraban a todos los que invocaban el nombre de Cristo. Y muchos murieron de esta manera, siendo asesinados, lacerados, quemados vivos, pero murieron sin negar el nombre de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, no dice en la mente es religión, en el corazón es devoción. Si confesares con tu boca, proclamar, confesar que Jesucristo es el Señor. Esta palabra no se podía confesar porque el único Señor, el único Adón en el Imperio Romano y para aquel entonces ahí en Pérgamo, el único Señor era el César. Y es el único que podían decirle Señor, porque para ellos el César era una deidad. Tanto así que allí en Pérgamo tenían un templo, igual que en Éfeso o en la iglesia anterior, tenían un altar dedicado a la diosa Roma, donde se adoraba al César como un dios. En Esmirna, ahí también tenían templos alusivos a los Césares. Y tenían que las personas de Pérgamo tenían que postrarse, darle pleitesía, ofrecerles incienso, aceptarlo como un dios, como una autoridad, una deidad. Pero los cristianos, muchos, preferían morir antes que darle la gloria al hombre. Los paganos de Pérgamo, mis hermanos, constantemente amenazaban y perseguían y masacraban a todos los que invocaban el nombre de Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Adón, es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Confesar, mis hermanos, proviene de una palabra importante. La palabra martureo es una palabra griega, y de ahí proviene la palabra mártir. De ahí viene la palabra confesar. No es una confesión meramente de labios para afuera, sino es una confesión desde adentro, desde el corazón, pero demostrada también en su estilo de vida. Confesar proviene de las palabras griegas martureo o mártir. Y muchos en Pérgamo murieron como mártires por confesar que Jesucristo es el Señor. Entre ellos dijimos Antipas. Cristo lo nombra como mi testigo fiel, como leímos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Para nosotros el verbo confesar en español tiene un solo significado: confesar, que es declarar algo que estaba oculto. A Cristo no se podía confesar, para ellos estaba como prohibido, estaba oculto. Y confesar que Cristo era el Señor era meterse en problemas ¿con quién? Con el César, incluso con los paganos de Pérgamo. La palabra en griego, confesar, tiene diferentes significados que provienen de la misma palabra. Veamos solamente 4
de estos significados en el griego. Primero, la palabra lego, que significa confesar con la lengua o decir cosas. Segundo, la palabra apocrino, que significa confesar en un juicio o declarar. Y la palabra martureo, que es la que nos importa en estos momentos, significa confesar con la vida, con sangre, aunque sea la persona muda, puede confesar porque lo hace con su vida misma, muriendo, si es necesario, como un mártir, por causa del Evangelio. Y la cuarta es la palabra homologeo, y ese es el término que se usa en Romanos capítulo 10, 9, que si confesares con tu boca, que es sinónimo también de la palabra griega martureo, que significa confesar con mi vida una verdad, una devoción, un estilo de vida. Cuando la vives y proclamas y mueres por ella. Esos eran los mártires de aquella época. En el Imperio Romano, en la Babilonia, y en la Iglesia Católica también en los tiempos de la Inquisición, dice que fue encontrada la sangre de los mártires. Veamos Apocalipsis capítulo 18-24, perdón. Apocalipsis capítulo 18-24. Y en ella, en Babilonia, Babel, la cuna del paganismo y de la idolatría, en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Y véase lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Pero leámosla desde el 5. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria. La mujer es una iglesia que no es la iglesia evangélica, es la iglesia romana. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Ya vamos a terminar. Cuando Pablo enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, cuando confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que por hacer esta confesión serás salvo, no se trata, mis hermanos, de una mera confesión, sino de una confesión respaldada por una vida de testimonio vivencial. Dicho de otra forma, no se trata de simple palabrería, de puro bla bla bla. En el principio debe haber una ruptura con el pecado y una entrega a Dios con corazón sincero, con pasión. Volvamos un momento a Apocalipsis, ya para ir terminando. Apocalipsis capítulo 2. Hay una virtud que Dios resalta en la iglesia de Pérgamo. Cuando dice que retienes mi nombre. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, versículo 13, Apocalipsis 2:13, y no has negado mi fe. Esta es la alabanza para los cristianos fieles de Pérgamo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que no permitieron que sus ojos fuesen cegados por la pompa pagana del culto a la serpiente y la adoración al emperador en el mismo centro de la estrategia satánica. Ellos comprobaron una fe auténtica como la de Antipas, un ejemplo de los fieles hasta la muerte. En Pérgamo se exigía a los cristianos que dejaran de apegarse al nombre de Cristo. Era una orden, porque Satanás moraba en esa ciudad. La Biblia dice que Satanás no soporta una confrontación con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Alguna vez pensó cómo sería de despertar suponiendo que ese día podría ser el último en su vida? Los fieles de Pérgamo habían permanecido firmes frente a las amenazas externas y poderosas de los contrarios.
y no has negado mi fe, aun cuando Antipas fue ejecutado en su ciudad, donde está el trono de Satanás. Cuando la iglesia surgió, era una iglesia perseverante y fiel, santa, perseguida, la cual transmitía su fe no solamente mediante palabras, sino mediante su fe y mediante su testimonio. E incluso con sus propias vidas eran capaces ellos, los cristianos de aquella época, de confesar su fe, su devoción. Estaban dispuestos a morir por causa de Jesús sin negar su fe. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿A dar testimonio de un Dios vivo, real y verdadero? Vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Para la próxima vamos a estudiar el versículo 14, ya para ir terminando la iglesia de Pérgamo. Hay muchas cosas poderosas para aprender en esta enseñanza, mis hermanos. No se pierdan la próxima enseñanza. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje que predicamos delante de Dios para que Dios cumpla el propósito para el cual permitió que se diera en esta oportunidad este mensaje, esta palabra. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra es viva, Señor. Sabemos que en tu palabra hay poder. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y aun los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias porque tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, Señor. Gracias porque tu palabra no cambia, tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, gracias porque en medio de una generación maligna, perversa, tú levantas a un pueblo santo, tú levantas a una iglesia con tu palabra, Señor, para ser la luz y la sal de la tierra, Señor. Te doy gracias por este mensaje, Señor, y oro para que esta palabra, como la lluvia que desciende del cielo y aún la nieve que desciende del cielo y riegan la tierra y dan pan, al hacerla germinar, dan pan y fruto, así esta palabra salga de tu boca y dé fruto al 100% en los corazones de quienes la oigan, Señor. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora de la noche. Señor, que esta palabra corte con todo pecado, que esta palabra corte con toda apostasía, con toda iniquidad, con toda fuerza de las tinieblas, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.